Cuando se enfrentan a las consecuencias de sus acciones, siempre resulta fascinante observar cómo reaccionan las personas a pesar de cometer algunos de los crímenes más atroces. En este video que muestra el espectro de las emociones humanas, echamos un vistazo a adolescentes reaccionando a condenas de por vida. Mientras algunos comprenden la gravedad de decisiones que cambian la vida, a otros simplemente no les importa. Shondell Jackson. Este es Shondell Jackson, reaccionando de manera increíblemente dramática en su sentencia. El 6 de julio de 2009, Nathan Potter, un estudiante de 21 años de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, se dirigía a su apartamento en River West, a solo una milla al oeste del campus, cuando fue abordado por dos hombres, Shondell Jackson, de 18 años, y Derek Thomas, de 19 años. Lo eligieron como objetivo e intentaron robarle. Sin embargo, Potter no tenía dinero, y Jackson lo mató a tiros. Al mes siguiente, la pareja fue arrestada y Jackson fue acusado de asesinato con agravante, con el jurado tardando solo una hora en deliberar y declararlo culpable del crimen. Fue condenado por homicidio intencional en primer grado y robo en el caso de Nathan Potter. En su juicio, Shondell Jackson pareció no mostrar remordimiento por su acción, maldiciendo, mirando con desprecio, e incluso se le vio sonriendo a la familia de la víctima mientras era conducido fuera de la corte. Estas acciones contradecían en gran medida la declaración que su madre hizo en la sala, afirmando que su hijo no era un monstruo. Cuando lo vi en las noticias, incluso lloré. Pensé, Dios mío, no puedo imaginar. Por lo que esa madre está pasando, nunca tuve ni idea de que mi hijo tuviera algo que ver con esto. Mi hijo no es un monstruo, no es un monstruo. En la sentencia de Jackson, pareció entender repentinamente la gravedad de sus acciones. Justo antes de ser sentenciado, suplicó al juez que tuviera clemencia. Pido disculpas por mi comportamiento, por favor, no me quiten la vida. Sin embargo, la jueza Rebecca Dalet no se conmovió y condenó a Jackson a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar el veredicto, se volvió extremadamente violento y tuvo que ser retenido por varios agentes, quienes incluso tuvieron que usar gas pimienta para someterlo. Mientras lo llevaban fuera de la sala, su familia mostraba su apoyo e incluso se escuchó a un familiar diciéndole a la familia de la víctima que los odiaba. Los enfurecidos miembros de la familia de Jackson hoy mostraron su apoyo mientras era llevado y uno le gritó a la familia de Potter, mientras salía de la sala, «Mujer, los odio a todos, los odio a todos». Derek Thomas, por otro lado, se declaró culpable de actuar como vigilante para Jackson y fue condenado a 12 años de prisión y 8 años en libertad condicional. Brandon Spencer. En la sala del tribunal, Brandon Spencer, de 21 años, se derrumbó en lágrimas después de enterarse de su destino tras la sentencia. Fue condenado por el tiroteo de 2012, que hirió de gravedad a 4 personas en una fiesta de Halloween en el campus de la Universidad del Sur de California. Los fiscales afirmaron que Spencer era miembro de la pandilla Bloods y buscaba venganza después de que un rival lo hiriera de bala justo el año anterior. En agosto de 2011, Spencer recibió un disparo en el abdomen mientras caminaba por un estacionamiento rumbo a la fiesta I Love College, que se celebraba en el restaurante The Proud Bird cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Se alegaba que había sido disparado por Gino Hall, un destacado exjugador de fútbol americano de la preparatoria Crenshaw, que resultó ser miembro de la pandilla rival, los Crips. Un año después, Spencer y su novia decidieron asistir a una fiesta de Halloween en la USC. De repente, se escucharon una serie de disparos y todos corrían por sus vidas. En medio del caos, 4 personas resultaron heridas, incluido Gino Hall, pero nadie murió. Mientras corría por su vida, Spencer fue detenido por el Departamento de Policía de Los Ángeles y llevado para ser interrogado. Días después, fue acusado de 4 cargos de intento de asesinato. Mientras los fiscales atribuían el tiroteo a motivos relacionados con pandillas, Spencer mantuvo durante su juicio que no pertenecía a ninguna pandilla. Familiares y amigos también respaldaron esta afirmación, diciendo que no era del tipo que cometería tal crimen. Justo antes de su sentencia, Mason Downs, una de las víctimas, escribió una carta al juez pidiendo clemencia. La carta decía: «Siento que el señor Spencer no es el tipo de persona que cometería un acto de esta naturaleza», escribió Downs, quien ha conocido a Spencer desde que eran niños. «No albergo rencor hacia él ni hacia nadie más, y realmente creo que merece una segunda oportunidad para convertirse en un ciudadano responsable». Sin embargo, el jurado lo encontró culpable, y en 2014 fue condenado a 40 años de prisión perpetua por intento de asesinato. Al escuchar su veredicto, Spencer se quebró y lloró. También suplicó al juez Edmund W. Clark, quien dictó la sentencia, que tuviera clemencia, afirmando que no era el pandillero que los fiscales estaban retratando. «Lo siento por lo sucedido, su señoría, pero no puedo pasar la vida en prisión, y no soy una mala persona, pero cometí errores, pero no soy simplemente un pandillero, como están tratando de retratarme». Aiden Fucci.
El señor Fucci, habiéndose declarado culpable del delito de asesinato en primer grado, le declaró culpable del asesinato premeditado en primer grado de Tristan Bailey. Lo sentenció a cadena perpetua. Debido a su edad, usted es elegible para la revisión de la sentencia en 25 años. Se trata de Aiden Fucci, el adolescente de 14 años que cometió uno de los crímenes más horripilantes de los últimos tiempos. Sorprendentemente, el adolescente no mostró ninguna emoción mientras era sentenciado. La mañana del Día de la Madre, el 9 de mayo de 2021, la familia de Tristan Bailey, de 13 años, denunció su desaparición a la oficina del sheriff del condado de St. John's después de que no acudiera a ayudar a preparar el desayuno a su madre. Horas después, un hombre que se había ofrecido voluntario para ayudar a buscarla descubrió su cadáver en un bosque a las afueras de Jacksonville. Había recibido 114 puñaladas. Aunque muchos pensaron que solo un monstruo podía haber hecho eso, se quedarían estupefactos al saber que el asesino era en realidad Aiden Fucci, de 14 años, que iba al mismo colegio que Tristan. Las imágenes de CCTV publicadas mostraban a Tristan caminando a la 1:10 de la madrugada con un chico que más tarde fue identificado como Fucci. Había sido detenido para ser interrogado mientras se buscaba su cuerpo. Poco después, publicaría un selfie en Snapchat con la leyenda «Hey chicos, ¿alguien ha visto a Tristan últimamente?», junto con otros vídeos incriminatorios. Aparte de eso, sus declaraciones sobre lo ocurrido aquella noche eran contradictorias. Tras el hallazgo del cadáver, Fucci fue detenido el 10 de mayo por asesinato en segundo grado. En su casa, los investigadores descubrieron unas zapatillas Nike blancas ensangrentadas, una camiseta con sangre y la funda de un cuchillo Buck que coincidía con el encontrado cerca del cuerpo de Tristan. Resulta que Fucci tenía una oscura fantasía que implicaba el asesinato y siempre había querido matar a alguien con un par de cuchillos que poseía llamados Picker y Poker. Tristan Bailey resultó ser su víctima. Fue apuñalada 114 veces, de las cuales 49 eran heridas defensivas. Después de todas las pruebas en su contra, Fucci fue acusado de asesinato en primer grado e iba a ser acusado como adulto. El 24 de marzo de 2023, el juez R. Lee Smith le condenó a cadena perpetua. Esto no se hizo por codicia. No fue hecho en represalia, retribución o venganza. No fue un crimen pasional. No fue un crimen cometido porque se sintió rechazado por ella. El juez continuó añadiendo que el crimen ni siquiera se había cometido por ira. No fue cometido en un arrebato de ira incontrolable. No había razón, no había propósito. No se hizo por otra razón que para satisfacer el deseo interno de este, acusado de sentir lo que era matar a alguien. Cuando el juez leyó su sentencia, el joven asesino no mostró ningún remordimiento. Su rostro era una pizarra en blanco. Dante Wright, apodado el asesino sonriente, Dante Wright, de 18 años, mostró un comportamiento sorprendente cuando fue sentenciado. El joven acababa de ser condenado por el asesinato de otro joven que ocurrió en octubre de 2016. El 4 de octubre de 2016, un trabajador de mantenimiento que estaba de turno en un complejo de apartamentos en Pine Lake Village salió del edificio y vio a un joven tendido en el suelo. Se acercó al cuerpo y notó que tenía una sola herida de bala en medio de la frente. El joven ya estaba muerto. Inmediatamente llamó a la policía y a los servicios de emergencia y el caso fue catalogado como homicidio. El joven que había sido disparado era Jordan Klee, de 18 años, un adolescente de Ann Arbor que se suponía que estaría en la escuela ese día. Al principio, parecía ser un asesinato relacionado con pandillas, pero una semana después del incidente, la policía arrestó a 3 jóvenes. Dante Wright, de 17 años, Shermarius Ellison, de 19 años, y Delrano Gracie, de 18 años. Resulta que el trío había intentado robarlo, y Dante fue quien apretó el gatillo, sabiendo perfectamente que Klee no sobreviviría a un disparo en la cabeza. En su sentencia, Dante fue la imagen misma de la indiferencia. Incluso cuando la madre de Klee, que había preparado una declaración para leer, no pudo hacerlo porque estaba abrumada por la emoción. Su prima tuvo que ayudarla a leer la declaración. He perdido la risa y el amor. Ya no tengo la esperanza de tener nietos. He perdido el disfrute de las fiestas y cumpleaños y de la vida cotidiana. A Dante lo condenaron a 23 a 50 años de prisión por robo a mano armada, uso de arma de fuego en un delito grave y asesinato en segundo grado, lo que significaba que pasaría la mayor parte, si no toda su vida, en prisión. Como si sonreírle a una madre en duelo no fuera suficiente, también mostró un alto nivel de insolencia cuando se le otorgó el derecho de hablar ante la corte. Solo quiero decirles que estaré en casa pronto que PD Cle y amo a mi familia. El juez David Schwartz,
quien presidía el caso, ya no pudo ocultar su desdén ante la actitud de Danta y detuvo el proceso judicial para abordar su impertinencia. Al verte sentado ahí, sonriendo y riendo y negando con la cabeza, como si esto no fuera gran cosa, estoy muy tentado a simplemente decir: no voy a aceptar esta sentencia, iremos a juicio, y si eres declarado culpable de asesinato en segundo grado, irás a prisión por el resto de tu vida. Eso significa que morirás allí. Jennifer Mee. La primera mujer en esta lista es Jennifer Mee, también conocida como la chica del hipo. En su momento fue una querida de los medios de comunicación, pero es triste que haya terminado siendo una asesina condenada. Mee tenía solo 19 años cuando fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado de un hombre de 22 años a quien conoció en línea y atrajo a una casa vacía donde fue robado y asesinado a tiros por 2 de sus amigos. El primer encuentro de Jennifer Mee con los medios fue en 2007, cuando tenía solo 15 años. Obtuvo reconocimiento internacional cuando desarrolló un caso de hipo incontrolable. Se sabía que tenía hipo 50 veces por minuto. Constantemente era buscada por estaciones de televisión que querían a la chica del hipo en sus programas. Bueno, este momento de fama significaba el mundo para mí, quien en ese momento sufría de baja autoestima. Así que la atención parecía ser una respuesta a sus oraciones. Eventualmente, sus hipo desaparecieron, y de repente, sus 15 minutos de fama se esfumaron. Así, volvió a ser una desconocida. Al ver que ya no tenía la atención que tanto ansiaba, se descontroló por completo y se convirtió en una especie de pérdida, cometiendo crímenes. Sin embargo, esta constante necesidad de atención la llevó a juntarse con malas compañías, lo que eventualmente le costó todo. Mee había empezado a encontrarse con hombres en línea y a preparar robos. En la noche del 23 de octubre de 2010, organizó que un hombre de 22 años llamado Shannon Griffin fuera robado por sus compañeros de habitación, Lamont Newton y Laron Rayford. Lo atrajo a una casa vacía en St. Petersburg con la mentira de venderle marihuana, pero sus cómplices lo estaban esperando con un revólver calibre .38 y allí fue donde fue robado. Sin embargo, Shannon se defendió y en represalia le dispararon 4 veces, matándolo instantáneamente. Aterrorizada, Mee, que estaba vigilando, escuchó los disparos y huyó. El trío había robado al difunto menos de $50. Los 3 involucrados fueron arrestados, y aunque Mee insistió en que no cometió el asesinato, su participación, que condujo a un homicidio según la ley de Florida, la hizo objeto de un cargo de asesinato en primer grado. Los fiscales también se aferraron a su afirmación de que lo había organizado, obtenida de una conversación telefónica grabada con su madre después de su arresto. Jennifer. Hola, mamá mujer. Hola, Jennifer, ¿qué pasa? Jennifer. Estoy en la cárcel. Mujer. ¿Por qué estás en la cárcel? Jennifer. Me acusaron de asesinato en primer grado. Mujer. ¿A quién mataste? Jennifer. No maté a nadie, mujer. Entonces, ¿por qué te acusan de asesinato en primer grado? Jennifer. Porque organicé todo y salió mal. Mamá, en 2003, la jueza Nancy Moate del Circuito Judicial de Pinellas Pasco declaró a la acusada culpable de asesinato en primer grado y condenó a Jennifer Mee, ahora de 22 años, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras la jueza leía su sentencia, Mee rompió en llanto. Sus esperanzas de obtener una sentencia más corta se desvanecieron. Nicholas Lindsay. Continuamos con Nicholas Lemon Lindsay, quien compareció ante el tribunal por dispararle a un policía de St. Petersburg de 46 años, David Crawford. Este último estaba respondiendo a una llamada sobre un merodeador avistado cerca de Tropicana Field el 21 de febrero de 2011. El merodeador resultó ser Lindsay, un joven de 16 años que supuestamente estaba intentando robar un Dodge Neon. No era la primera vez que el adolescente intentaba algo así, ya que tenía antecedentes juveniles por delitos no violentos como allanamiento de morada y robo de autos. Mientras el oficial intentaba sacar su bloc de notas para interrogar a Lindsay, armado con un arma que había comprado por 140 días antes, disparó repentinamente 5 veces. Crawford intentó alcanzar su Glock y logró disparar 6 rondas al joven, pero ninguna bala le dio a Lindsay. Después de dispararle a Crawford, Lindsay huyó del lugar y arrojó su arma a un arroyo. Fue otro oficial quien descubrió el cuerpo de Crawford. Para el momento en que fue llevado de urgencia al Bayfront Medical Center, el veterano de 25 años que estaba a punto de jubilarse fue declarado muerto. Comenzó de inmediato una búsqueda del asesino. En la noche del 22 de febrero de 2011, la búsqueda llegó a su fin, después de que la policía arrestara a Nicholas Lindsay. Al principio, dio diferentes versiones de lo que había ocurrido esa noche, pero finalmente confesó el asesinato entre lágrimas después de la presión ejercida por sus padres para que dijera la verdad.
Pensé que estaba seguro, pero no lo estaba. Cuando lo saqué, tenía el dedo en el gatillo. Su madre, Deneen Swaite, afirmó que sospechaba que su hijo podía estar involucrado en el tiroteo después de que la policía describiera al sospechoso. Le dije a mi hijo, sé hombre y cuenta qué pasó. Sin embargo, el abogado defensor de Lindsay argumentó que la confesión fue obtenida de manera coercitiva y manipulada, por lo que debería ser desestimada. Afirmaron que los padres de Lindsay instaron a su hijo a confesar al sugerir que podría recibir clemencia si lo hacía. Aún así, el juez se negó. El 23 de marzo de 2012, Lindsay fue declarado culpable del asesinato de Crawford y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En octubre de 2013, su equipo de defensa apeló para reducir su sentencia, pero su cadena perpetua fue confirmada. En su nueva sentencia, Lindsay, que había mostrado bastante arrepentimiento durante su confesión, sorprendentemente pareció despreocupado y no mostró interés mientras el juez leía su veredicto. De hecho, sonrió mientras el juez leía su sentencia, resaltando esta vez la falta de remordimiento. T.J. Lane. Cuando Thomas T.J. Lane, un joven de 18 años, entró en la sala del tribunal vistiendo una camisa azul de manga larga que comenzó a desabotonar de inmediato. Nadie sabía qué travesura tenía en mente. Para cuando terminó de desabotonarse la camisa, todos vieron que el joven llevaba otra camiseta blanca con la palabra asesino escrita en el pecho. Aparte de ser altamente irrespetuoso, las palabras inscritas en su camiseta describían adecuadamente al joven que acababa de entrar en la sala del tribunal. El 27 de febrero de 2012, a las 7:30 a.m., T.J., llevando una camiseta con las palabras asesino escritas en ella, se dirigió a la cafetería de la escuela secundaria Chardon, en Ohio, donde los estudiantes se habían reunido antes de sus clases matutinas, y de repente abrió fuego contra ellos. 6 estudiantes en total resultaron heridos en el ataque, y él huyó de la escena, pero fue derribado por Joseph Ritchie, un maestro, y el entrenador de fútbol Frank Hall. Fue arrestado poco después, pero el daño ya estaba hecho. 3 de los estudiantes, Russell King Jr., Demetrius Hewlin y Danny Parmer-Torr, murieron a causa de sus heridas. Joy Rickers y Nick Wolsak también resultaron gravemente heridos y fueron llevados a un hospital local. Nick quedó paralizado permanentemente. El 6º estudiante solo sufrió heridas superficiales. Según los informes de testigos estudiantes, T.J. tenía una rivalidad personal con una de las víctimas, Russell King Jr. King había comenzado a salir recientemente con la exnovia de Lane e incluso amenazó con golpear a T.J. en un momento dado. Supuestamente, T.J. comenzó a prepararse para la pelea levantando pesas. Lo que nadie esperaba era que Lane disparara y matara a Kings, pero lo hizo. De hecho, apuntó específicamente a Kings y lo disparó primero antes de disparar a otros. En su sentencia, el 19 de marzo de 2013, T.J. no mostró signos de culpabilidad, incluso después de haberse declarado culpable del crimen. Aparte de usar una camiseta que faltaba gravemente al respeto a las familias de las víctimas, mostró una extrema insolencia al sonreír mientras una de las madres de la víctima leía su declaración. Nunca, jamás, estarás en mis pensamientos después de esto. Nunca. Mi familia seguirá adelante, no tú. A T.J. se le impusieron 3 condenas consecutivas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de su sentencia, T.J. fue visto mostrando el dedo medio a las familias afligidas diciéndoles: esta mano que apretó el gatillo que mató a sus hijos, ahora se masturba con el recuerdo. Que se jodan todos ustedes. Antonio Barbeau. Se llevó a cabo hoy la sentencia para un adolescente, condenado por un crimen que sacudió el condado de Sheboygan y dividió profundamente a la familia. Antonio Barbeau supo que será un hombre de mediana edad antes de tener la oportunidad de libertad condicional por matar a su bisabuela. Antonio Barbeau, un joven de 14 años del condado de Sheboygan, Wisconsin, estuvo en la corte para su sentencia. El joven adolescente se declaró no culpable de homicidio en primer grado después de atacar y matar a su bisabuela de 78 años con un hacha. El 17 de septiembre de 2012, Barbeau, que tenía 13 años en ese momento, y su mejor amigo de 13 años, Nathan Paape, acordaron robar y asesinar a la bisabuela de Barbeau, Barbara Olson. El dúo, armado con un hacha y un martillo, se dirigieron a su apartamento en Sheboygan Falls, y Olson los recibió en la puerta. Tan pronto como les dio la espalda, Barbeau la golpeó en la cabeza con la parte trasera del hacha, mientras Paape la golpeaba con el martillo. El dúo continuó golpeándola para asegurarse de que estuviera muerta. Una vez que terminaron, registraron la casa de Olson y tomaron sus joyas, bolso y dinero. Luego intentaron meterla en el maletero de su auto, arrastrando su cuerpo al garaje. Sin embargo, no pudieron levantarla y, en cambio,
la dejaron en el garaje y luego se fueron en su auto, que abandonaron en el estacionamiento de una bolera local, dejando sus joyas y llaves del auto, con la esperanza de que otra persona robara el auto y fuera acusada del asesinato. La policía, después de descubrir el cuerpo de Olson, inició una investigación y pronto encontraron su bolso con su identificación en una alcantarilla a pocas casas de la casa de Paape. También encontraron su auto, las armas del asesinato y un trabajo escolar con el nombre Nate. No pasó mucho tiempo antes de que los chicos fueran arrestados y acusados. Como era de esperar, el caso no se prolongó mucho. Barbeau se declaró no culpable del crimen, y aunque el tribunal afirmó que Barbeau tenía una lesión cerebral por un accidente en 2009 que le dejó un trastorno cognitivo no especificado, fue suficiente para excusar el brutal asesinato de Barbara Olson. El 12 de agosto de 2013, Barbeau, ahora con 14 años, estuvo en la corte para su sentencia. Durante el proceso judicial, mostró diversas emociones. En un momento dado, se le vio sonriendo mientras hablaba el fiscal. En su sentencia, intentó leer una declaración pero rompió en llanto, así que su abogado tuvo que ayudarlo a continuar. Está circulando una mentira dicha por las noticias, el fiscal y muchas otras personas, que soy un asesino despiadado e insensible. Eso no es verdad. Continuó diciendo, sé que no muestro mis emociones mucho. Yo mismo, no estoy seguro por qué, pero eso no significa que no lo haga. Desafortunadamente, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 36 años. Estaba llorando profundamente para ese entonces. Barbeau seguía llorando mientras lo llevaban fuera de la corte para pasar el resto de su vida en prisión. Dylan Shoemaker. Daría mi vida por Austin. Lo quería mucho. En la corte se encontraba Dylan Shoemaker, de 17 años, quien estaba siendo sentenciado por asesinar a un niño de 2 años. El 19 de marzo de 2013, en Springville, Nueva York, el entonces adolescente de 16 años, Dylan, estaba cuidando a los 2 hijos de su novia. Ashley Smith había sido enviada lejos de la casa de su familia con ambos hijos, y terminó viviendo con Dylan y su familia, que no estaban relacionados con los niños. En ese fatídico día, Dylan estaba cuidando a ambos niños mientras Ashley estaba en el trabajo. Cuando regresó, descubrió que su hijo mayor, Austin Smith, de 2 años, había sido asesinado. La policía fue alertada de inmediato, y Dylan, como el niñero, fue arrestado y condenado por asesinato en segundo grado. Según su confesión, Dylan afirmó que había golpeado severamente a Austin porque lloraba y molestaba a su hermanito. Alegó que puso una almohada en la cabeza del niño y la golpeó. El médico forense declaró que Austin tenía vasos sanguíneos rotos en su oído izquierdo, cerca del ojo derecho, sangrado en la retina y el nervio perióptico, así como sangrado entre las capas del cerebro. Había muerto a causa de una grave lesión cerebral causada por los golpes repetidos de Dylan. Sin embargo, en su sentencia en enero de 2014, Dylan afirmó que amaba a Austin y que no había querido matarlo. No quería matar a Austin, Ashley. De verdad que no. ¿De verdad piensas que hice eso? No quería hacerle daño. Esto contrastaba enormemente con sus acciones antes de la sentencia, donde había hecho una llamada telefónica a su madre mientras esperaba el juicio. Según su conversación, Dylan sugirió que podría usar su edad y su apariencia como hombre blanco para ganar simpatía del jurado y del público. El juez M. William Boller no dejó de mencionarlo, llamándolo manipulador. El expediente mostrará que admitiste que el 23 de julio de 2013, en una llamada a tu madre desde el centro de detención, dijiste, y obtuve la cita de un taquígrafo judicial, soy un rubio de 16 años. Probablemente todo lo que tengo que hacer es llorar frente al jurado, y van a sentir lástima por mí. Dylan fue condenado a 25 años de prisión perpetua por el asesinato de Austin Smith. Se le vio llorando. David Moses. Mujer. Adolescente que asesinó brutalmente a una mujer mayor. Conoció su destino en la corte. Hoy, hombre, la Canal 23 ABC, Christine Dean, estuvo en la sentencia para David Moses, quien mostró un comportamiento extraño en la corte. David Moses estaba en la corte por el asesinato de Dorothy Session, de 81 años. En abril de 2010, David junto a 2 hermanas, Katila y Angelique Nash, irrumpieron en la casa de Dorothy Session, en el bloque 1500 de Camino Sierra. Con la intención de robar, David y Katila entraron a la casa por una puerta trasera, sin cerrar con llave, mientras Angelique actuaba como vigía. Allí, la pareja encontró a la anciana en una habitación, y David la arrastró a otra habitación donde fue golpeada brutalmente. Sorprendentemente, nada fue robado de la casa. Para cuando descubrieron a Session, había sufrido una nariz rota, dientes faltantes, cortes en la boca y ojos morados. La frágil anciana no pudo sobrevivir al brutal ataque y sucumbió a sus heridas.
Con el tiempo, la policía arrestó a los 3 adolescentes y debido a la atrocidad del crimen, todos fueron juzgados como adultos. Aunque las hermanas Nash no tocaron a Session, ambas fueron condenadas de acuerdo con la regla de felonía del Estado, que establece que un acusado será condenado por asesinato si comete un acto peligroso que resulta en muerte, independientemente de si fueron los asesinos reales. En su juicio, el abogado defensor de David argumentó a favor de su cliente mencionando su infancia difícil y problemática. También afirmó que si bien no había discusión de que Moses era el líder en el crimen, solo había golpeado a Session porque se sorprendió al encontrarla en casa. Habían pensado que la casa estaba vacía antes de intentar robarla. Esto no persuadió al jurado del condado de Kern y los adolescentes fueron declarados culpables de sus cargos. En su sentencia en 2012, David parecía indiferente ante el proceso judicial. En algún momento, se le vio bostezando o quedándose dormido mientras los abogados hablaban. Este comportamiento impertinente no pasó desapercibido para la familia de las víctimas y varios otros presentes en la sala del tribunal. David fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras el juez leía su veredicto, se podía ver al adolescente sonriendo como si todo fuera un juego para él. Kyle Williams. Días antes, el mismo jurado encontró a Williams culpable de asesinato premeditado en el tiroteo del oficial Arnulfo Crispin. En esta fase del juicio, solo tenían 2 opciones para recomendar al juez vida o muerte. Kyle Williams, de 19 años, estaba en la corte para ser sentenciado. Había sido declarado culpable de asesinar a un oficial de policía de Lakeland. El 18 de diciembre de 2011, Arnulfo Crispin, de 25 años, comúnmente conocido como Arnie, estaba de patrulla cuando se encontró con un grupo de 5 adolescentes en el bloque 220 de Crystal Grove Lane alrededor de las 10 p.m. Estaba intentando salir del vehículo para hablar con los chicos, cuando lo mataron a tiros. Crispin solo llevaba 8 meses en el departamento de policía antes de ser asesinado. Kyle Williams, quien tenía 16 años en ese momento, fue arrestado y los chicos que estaban con él esa noche testificaron que él fue quien disparó. En su juicio, un testigo declaró que Williams estaba afiliado a una pandilla de Lakeland y que lo había visto con un arma calibre .40 la noche en que mataron a Crispin. Sin embargo, uno de los chicos en el parque esa noche afirmó que Williams era la única persona en ese grupo que no era miembro de la pandilla. Su abogado defensor, Byron Heilman, también pidió que los jurados consideraran la edad de Williams, afirmando que simplemente era inmaduro e impulsivo. Sin embargo, los fiscales no creyeron estas afirmaciones, haciendo hincapié en el hecho de que Crispin era un oficial de policía asesinado en cumplimiento del deber. Explicaron que el asesinato se hizo para evitar un arresto legal y fue frío, calculado y premeditado. Para colmo, el asesinato fue cometido por un presunto miembro de una pandilla criminal. Cuando llegó el momento de que Williams testificara en su defensa, el adolescente rompió en llanto. En agosto de 2014, un jurado compuesto por 5 hombres y 7 mujeres deliberó durante 4 horas y después se encontró culpable a la ahora joven de 19 años del crimen. El jurado encuentra lo siguiente en cuanto al acusado. En este caso, el acusado es culpable de asesinato en primer grado, según se acusa en la acusación. En su sentencia, Williams fue diferente al adolescente que había llorado durante su juicio. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El jurado aconseja y recomienda a la corte que imponga una sentencia de cadena perpetua a Kyle Devante Williams. Mientras se leía su sentencia, se podía ver a Williams mirando distante y sin mostrar ninguna emoción. Ahí lo tienes. Desde un profundo pesar hasta una indiferencia evidente, estos adolescentes ofrecieron una perspicaz reflexión sobre cómo reaccionan los seres humanos cuando se enfrentan a las consecuencias. Haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más videos interesantes como este. Estaré esperando.